Hay lugares donde el tiempo parece fluir a otro ritmo, lugares que guardan entre sus muros historias mucho pero mucho más grandes que su tamaño actual. Pues bien, hoy nos vamos a sumergir en el corazón de La Mancha para descubrir la increíble memoria de uno de esos pueblos, Villalgordo del Marquesado. Claro, uno ve este paisaje tan tranquilo, tan apacible, y cuesta creerlo, ¿verdad? Cuesta imaginar que justo aquí, bajo nuestros pies, se amontonan nada menos que 8 milenios de presencia humana, desde los primerísimos asentamientos neolíticos hasta hoy. Cada capa de tierra es como una página de la historia. Y aquí llega el dato que lo pone todo en perspectiva y que define esta historia. De esos 8 milenios de vida, hoy quedan 64 habitantes. 64 personas que son, en esencia, los custodios de una memoria verdaderamente inmensa. Este es el punto de partida de nuestro viaje. Así que vamos allá. Vamos a meternos de lleno en este lugar que parece suspendido fuera del tiempo, donde el pasado no es solo un recuerdo, sino una presencia que se respira en cada callejuela, en cada campo. Y para hacernos una idea de la dimensión de este sitio, basta con mirar su increíble recorrido. Imaginaos, empezó con los primeros pobladores en el Cerrillo Redondo, luego se convirtió en un centro industrial clave para el mismísimo Imperio Romano. Siglos después, aparece en la literatura medieval, vive un esplendor constructivo en pleno siglo de oro y finalmente se enfrenta al gran éxodo rural del siglo XX. Es sin duda una historia épica. Y ojo, porque la primera gran historia que nos cuenta Villalgordo tiene que ver con uno de los mayores imperios que el mundo ha conocido. Una historia que, y esto es literal, dio luz al mundo romano. El secreto estaba en este mineral fascinante, el lapis specularis. Lo llamaban el cristal de Hispania. Era un tipo de yeso tan puro, tan transparente, que los romanos lo usaban para cristalar las ventanas de sus palacios, de sus termas, mucho antes de que se generalizara el vidrio. Era, vamos, el lujo de la época. Y su importancia no era local, era mundial. El mismísimo Plinio el Viejo, el gran naturalista romano, escribió en su famosa Historia Natural que el de mejor calidad de todo el imperio se encontraba justo aquí, en un radio de 100.000 pasos de la ciudad de Segóbriga. Hoy, el testimonio que queda de aquella industria es este antiguo pozo. Marca la entrada al que fue el mayor complejo minero de lapis specularis del mundo. De aquí, de este mismo lugar, salía el cristal que acabaría iluminando los edificios de Pompeya y de la propia Roma. ¡Casi nada! Damos un salto enorme en el tiempo, más de 1000 años, y llegamos a 1325. Y ahí está otra vez Villalgordo colándose en la gran historia, esta vez en la literatura. El infante don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor, menciona en su libro de la caza El arroyo del pueblo como un sitio genial para cazar patos. Es la prueba de que ya en plena Edad Media este pequeño rincón de la Mancha tenía su nombre y su entidad. Pero bueno, la historia con mayúsculas está muy bien, pero la verdadera historia de Villalgordo, su alma, reside en su gente. Así que ahora vamos a explorar el corazón de esta comunidad. Su centro espiritual es, claro, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, pero lo realmente fascinante no es solo el edificio, sino la historia que esconde esa bóveda. Fijaos, fue construida en 1580 por el maestro cantero Rodrigo de la Pedrosa, quien, y esto es increíble, tardó más de 20 años en cobrar por su magnífico trabajo. Y hablando de pagos que se hacen de rogar, preparaos para esta anécdota, porque es de película. En 1774, para liberar unas tierras comunales, el alcalde Gregorio de Lorca pidió un préstamo de 12.000 reales. Pues bien, el pueblo no terminó de pagarlo hasta 188 años después, en 1962. Casi 2 siglos de deuda. Esta odisea financiera fue tan sonada, tan legendaria, que acabó generando un dicho popular que todavía se usa por la comarca. Esto va a durar más que el censo de la atalaya. Es un ejemplo perfecto de cómo un hecho histórico se mete en el ADN cultural de un pueblo. Y esa cultura, claro, sigue vibrando en sus tradiciones. El año lo va marcando un calendario de fiestas que son mucho más que simples celebraciones, desde San Blas, la gran fiesta de invierno, hasta las fiestas de verano, que sirven de reencuentro para los que se fueron. Cada evento es un hilo que mantiene unida a la comunidad. Y por supuesto no se puede hablar del alma de un lugar sin hablar de su comida. Aquí encontramos platos contundentes, de sustento, como el morteruelo o las gachas. Son sabores que han alimentado a generaciones enteras y que nos cuentan la historia de la tierra, del aprovechamiento. Pero como en las buenas películas, toda gran historia tiene su conflicto, y el de Villalgordo, como el de tantos otros pueblos, es el del gran silencio. Es la historia del éxodo rural, de ese fenómeno que durante décadas dejó a enormes zonas del interior con una población mínima, lo que hoy llamamos la España vacía.
Las cifras de esta despoblación, la verdad, son demoledoras. Fijaos en la caída. En 1900 vivían aquí 736 personas. Para 1970 ya eran solo 280. Hoy, 64. Es una caída de más del 90% en poco más de un siglo. Los números son fríos, pero cuentan una historia muy real de despedidas y maletas. Pero, y aquí es donde la historia da un giro esperanzador. El libro no se ha cerrado. Ni mucho menos, porque frente a ese silencio están surgiendo nuevas voces, y las viejas canciones, desde luego, se niegan a callar. Y es que, si miramos quién vive hoy en Villalgordo, nos llevamos una sorpresa muy interesante. En 2022, menos del 30% de los residentes había nacido en el pueblo. La gran mayoría son personas que han venido de otros lugares, de la provincia, de otras partes de España e incluso de otros países. Esto nos dice que no es un pueblo que se apaga, sino una comunidad que se está transformando, que acoge y se reinventa. Y hay otro dato que alimenta esa esperanza. En el último año, las visitas turísticas han crecido más de un 50%. La gente está empezando a redescubrir el valor de esta historia, de este patrimonio único. Parece que el pasado se está convirtiendo en una puerta hacia el futuro. Y quizá el símbolo más poderoso de esa resistencia, de ese espíritu que se niega a desaparecer, es este, el Canto del Mayo. Cada 30 de abril a medianoche, la gente que vive allí y los que vuelven para la ocasión se reúnen para cantar juntos. Un canto que se transcribió por primera vez en 1896 por un tal Emilio Pinedo Moreno y que hoy, más de un siglo después, sigue siendo el latido del pueblo. Y con esa imagen, con ese sonido, llegamos al final. Villalgordo del Marquesado nos demuestra que hay lugares pequeños que guardan historias inmensas y nos deja flotando en el aire una pregunta profunda que nos interpela a todos. En un mundo que va cada vez más rápido, ¿cuál es el futuro de la memoria?